Bueno, pues el partido lo veo complicado, la verdad que es un rival bastante duro, ya lo demostró el año pasado, que fuera un rival que a priori era un filial recién ascendido, pero que demostró que tenía mucho que aportar y hicieron las cosas muy bien. Entonces, nos esperamos un partido complicado, duro, en el que nos vemos con muchas posibilidades porque hemos trabajado muy bien, pero no vamos a verlas venir, vamos a por todas. Sí, la verdad que, qué futbolista no tiene ganas de que empiece lo bueno, que empiece a rodar en el césped y la verdad que con mucha ilusión y muchas ganas de que empiece todo. Sí, la verdad que hay un grupo muy bueno, de gente muy humilde, muy trabajadora, luego también, aparte futbolísticamente, hay deportistas con mucho nivel, creo que hemos hecho un equipo muy competitivo y que creo que a lo largo de esta temporada va a dar que hablar. Exactamente, creo que es un grupo que, como tú dices, está muy ajustado, además nos viene muy bien porque es de la zona, pero eso no puede hacer que nos pensemos que va a ser más fácil en absoluto. Todos los equipos siempre te dan peleas, son equipos duros en los que hay que pelear mogollón y estamos dispuestos a ello. Bueno, jugamos contra un filial que al final, pues es una incógnita en el sentido de que ha habido muchos cambios en la plantilla y entiendo que también habrá un poco reajuste con el primer equipo y estamos un poco a la expectativa de ver qué tipo de contrario vamos a tener, ¿no? Sí, porque al final todo lo que es el periodo de pretemporada se hace largo porque todos los jugadores quieren ya probar nuevamente la competición y todos estos días de carga y de trabajo un poquito más aburrido para los jugadores, pues con ganas de que ya termine. Está claro que el primer partido fuera de casa ante un rival que el año pasado hizo una gran campaña, pues nos hace estar alertas y sobre todo trabajando un poco con nuestras virtudes, nuestra forma de competir y sobre todo con la mentalidad de ir a ganar el partido. Sí, nosotros al final queríamos mantener un poco la idea del año pasado, queríamos mantener un poco esta continuidad y sí que es verdad que toda la gente que hemos incorporado son bastante cercanos o nos conocen bastante y conocen a muchos jugadores y eso ha sido bueno para todo el acople y lógicamente saben también de la idea de Leioa, ¿no? de ser un equipo que compite. Entonces, con esa idea hemos empezado la pretemporada y con esa idea queremos empezar la temporada. Sí, tenemos que también ver un poco cómo evoluciona la gente que ha ascendido y entiendo que los filiales, pues con la renovación de lo que son sus planteles y el tema de nuevas camadas y nuevas incorporaciones, pues son un poco a valorar, ¿no? Está claro que la idea del Grupo 2 siempre es la de competir, hay equipos en los cuales es difícil ganarles y yo creo que a partir de ahí tenemos que ser ambiciosos e intentar seguir siendo un equipo que en el campo somos difíciles de ganar y poco a poco ir cogiendo ese aire que tuvimos el año pasado y que al final nos dio todos los puntos que conseguimos. Sí, porque mantiene el mismo entrenador, misma idea, aunque los jugadores que eran protagonistas el año pasado han salido equipos de buen potencial, pues sí se entiende que se va a mantener la misma idea de juego y sobre todo todos los jugadores que salgan intentarán, sobre todo al principio, intentar coger esa titularidad en un club que todo el mundo entiende que es un filial y que el jugar en el primer equipo es una opción, ¿no? Con lo cual tienen un gran número de jugadores al final de nivel. Y está claro que en su casa el año pasado fue un rival muy duro. Lehenengo partidua da, ikusi behar da pretemporadan egin dugun lan guztia ondo urtetzen dan. Posik gauz pretemporadagaz eta ikusi beharko da purtsu bat arerioa bai ez, Gijonek zelango jokalari mota daukan eta igaztik jokalari asko dauz ez dauzenak ja eta guk irabazteko asmoa sortengo gara. Bai, azkenean garrantzitsua da ez, ondo hastea, taldeak konfiantza badauka, baina emaitzak konfiantza hori handitu egiten dago eta orduan garrantzitsua da irabaztean hastea. Guk ligan pretemporadan hiru partidu jolastu dugu, bigarren bi maigelako taldeekin, Kulturala, Morebieta eta Racing. Eta hor ikusten da ez, gitxi gora bera zelango nivela dagoen taldean eta ikusten da diferente motako jokoak duzela, baina nik uste dut posik, pretemporada, egin dugun pretemporadagaz eta horrin kontra batez be egin dugu zen partidokaz. Bai, guk saiatu garana da igaztik bloke bat mantentzea,
azkenean jokalari asko geratu dira gurekin, eta beste asko martxa ben dire, ezin ditugulako konbentzitu ez, hemen geratzeko beste oferta batzuk aukin da bez, eta bueno, ja horrik ja pasauta dau, eta orain beste jokalari batzuk etorri dira, diferenteak ez, igezkoa, nik ez dinot, hobeak ez txarrak, diferentea izango da, lehio hau, igezkoa konparauta, baina, bueno, posik azkenean egin dugun taldeagaz. Bai, taldea purtxo bat, igazkoan antza dauka ez, baina, bueno, nik uste dut igaztik guk ikasi den dugula, zertan faia dugun, eta gauza horiek, akats horrik, hobeto zuzentzen dugu zen aurten. Sportinek azkenean jokalari gaztea daukaz, baina nik ez dakit oraindik zenbat jokalari dago zen goiko taldeagaz, bera bajatako asmoagaz, eta orduan inkognita bata Sportingena. Ikusiko dugu partiduan zelan doan partidua, eta aurpegi emateko asmoagaz joango gara.